Buenas tardes, amados hermanos, y a aquellos que todavía no me han visto. Feliz año nuevo. Ya estamos en el 2021. Hay expectativas renovadas, aunque también muchos me han dicho hay que tener cuidado que el nuevo año no sea peor que el anterior, haciendo referencia al tema de la pandemia que estamos sobrellevando. Lo cierto es, como alguien lo expresó también, y ya de antemano el Señor lo dejó registrado en la Escritura. Dios, conocido en la localidad de Benecer como aquel que constantemente nos brinda su ayuda. Y alguien dijo en esa hermosa localidad de Benecer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Algunos creen que eso representa Benecer, pero Benecer es el nombre de un lugar geográfico. Allí hubo manifestaciones de restauración a la nación de Israel luego de una terrible derrota militar en la misma localidad cuando se vivió a espalda de lo que sería su buena voluntad. Y ese mensaje que trasciende las épocas cuando nos volvemos a Dios. No importa lo que queda atrás, ahora Dios hace nuevas todas las cosas. Sin embargo, como palabra de advertencia, eh, lo que voy a hablar en esta oportunidad está basado allí en el libro del profeta Miqueas, también en una etapa bastante problemática para la nación de Israel. Miqueas profetizó en los tiempos de los reyes Acaz y Ezequías, y lo que habla precisamente este hombre que Dios levanta como profeta son palabras directas para Samaria, pero también de alguna manera palabra de Dios, palabra eterna, palabra viva y eficaz, también ha servido para Jerusalén y nos sirve también hoy. A veces Dios nos advierte, a veces Dios nos habla con una palabra de consuelo, una palabra de reconciliación. Y todas las advertencias de Dios apuntan a que golpee nuestra conciencia, nuestro modo de ser, la mentalidad que se adquirió por vivir en una sociedad corrupta, con dirigentes corruptos, y cuando habla de dirigencia, habla también de lo político y de lo religioso, como en esta oportunidad. Busca tu Biblia y acompáñame, vamos a estar mirando el Miqueas, el capítulo 2, desde el versículo 7. Miqueas, el libro del profeta Miqueas, capítulo 2, desde el versículo 7. La lectura de la palabra del Señor está diciendo lo siguiente, desde el versículo 7. Tú que te dices casa de Jacob, ¿se ha acortado el espíritu de Jehová? ¿Son estas sus obras? ¿No hacen mis palabras bien al que camina rectamente? El que ayer era mi pueblo, se ha levantado como enemigo. De sobre el vestido quitaste las capas atrevidamente a los que pasaban como adversarios de guerra. A las mujeres de mi pueblo echasteis fuera de las casas que eran su delicia. A sus niños quitasteis mi perpetua alabanza. Levantaos y andad, porque no es este el lugar de reposo, pues está contaminado, corrompido grandemente. Si alguno andando con espíritu de falsedad mintiere diciendo, yo te profetizaré de vino y de sidra, este tal será el profeta de este pueblo. De cierto, te juntaré todo, oh Jacob, recogeré ciertamente el resto de Israel, lo reuniré como ovejas de Bosra, como rebaño en medio de su aprisco. Harán estruendo por la multitud de hombres. Subirá el que abre caminos delante de ellos. Abrirá camino y pasarán la puerta y saldrán por ella. Y su rey pasará delante de ellos y a la cabeza de ellos Jehová. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Hay mucho para resaltar,
Pero como les empecé hablando, es una palabra de advertencia que llega a explicar que Dios no detiene su trabajo de restaurar, no detiene su trabajo de hacer maravillas, no detiene su trabajo nunca, por más que aquellos que alguna vez se pusieron en comunión con Él y hasta se hicieron llamar hijos de Dios, pervirtieron su caminar por la vida. Y por lo tanto, uno encuentra esta dura realidad. La perversión y la corrupción no pertenece a Dios. Cuando alguno elige esta forma de vida, bueno, automáticamente Dios dice, lo hacen sin mí, porque eso no pertenece, no es lo que yo tengo como pertenencia en esta vida. Ya desde Deuteronomio, el último capítulo, en el Cántico de Moisés, hablando de las maravillas de Dios en todo el tiempo de peregrinaje por el desierto, claramente Dios hasta usa palabras que suenan hirientes cuando dicen, pueblo loco e ignorante, ¿te olvidaste las maravillas que realicé en tu medio para alejarte de mí? Dime qué mal te he hecho, dime qué es lo que te ofendió. Y sin duda alguna parece ser que uno de los pecados favoritos de la humanidad es precisamente querer seguir haciendo las cosas sin consultar a Dios o sin tener en cuenta si eso pertenece o no pertenece a este bendito camino del Señor. Como primer mensaje de este año, qué importante es saber que la mano de Dios nunca se acorta. Así comenzamos en el versículo 7. Tú que te dices casa de Jacob, ¿se ha acortado el espíritu de Jehová? ¿Son estas sus obras? ¿No hacen mis palabras bien al que camina rectamente? Algunos gustan comenzar el nuevo año con nuevas expectativas o tener otra oportunidad que no pudieron ver cristalizados en el año que pasó. Escribí hace pocas horas a alguien que terminó muy mal su tiempo del 2021 y llega a expresar así en Facebook su expectativa para el nuevo año. Año nuevo, vida nueva. Espero que este año me vaya mucho mejor que el anterior. Inmediatamente le mandé por la misma vía el siguiente mensaje. Año nuevo, vida nueva con Jesús. Fuera de Jesús no tenemos nada. Bueno, al menos dijo, gracias Ramón, gracias pastor, gracias por sus palabras. Es lo que de alguna manera Dios está recordándonos en esta hermosa palabra de Dios para todos. Aquellos que se creen hijos de Dios en el sentido nominal o en el sentido de que Dios lo perdona todo y que Dios siempre da nuevas oportunidades. Claramente dice, tú que te dices casa de Jacob, ¿se ha acortado el espíritu de Jehová? Dios no se queda corto nunca, con nadie. Dios no llega ni antes ni después. Dios llega en el momento preciso. Que oigamos o no su voz, que podamos percibir que el Espíritu de Dios realmente vino para ayudarnos, ya es un tema muy personal. Y Dios apunta aquí a lo que se habla. Muchos se sienten muy bendecidos. Muchos creen que Dios está primero y ellos son los segundos. Algunos con ironía les he llegado a mencionar, está bien Jesús 2. ¿Qué te parece? ¿Cuál es la opinión que en este momento sería la opinión de peso? Y quien me escuchó esa ironía cerró su boca y me dice, bueno, no me di cuenta que estaba hablando fuera de lugar. El que tiene la palabra que produce vida se llama Jesús. El que nos ayuda a entenderla precisamente es Él y la acción de su Santo Espíritu. Por eso la advertencia, y llega a marcarlo en una época terrible en la historia del reino antiguo de Israel. La Biblia nos está marcando que este hombre que Dios le puso el mensaje de reconciliación y este mensaje de advertencia estuvo allí
en los tiempos de Jotam, Acaz y Ezequías. Y comenzó su mensaje así: oíd, pueblos todos, está atenta tierra y todos los que mueran en ti. Jehová el Señor desde su santo templo, sea testigo contra vosotros. Porque he aquí Jehová sale de su lugar y descenderá y hollará las alturas de la tierra. En esta referencia Dios está diciendo toda altivez, todo pensamiento supuestamente con criterio amplio como para poder marcar una diferencia con los demás, Dios los derriba por tierra. Hace algunas horas nomás, en la sanción de la ley de la interrupción voluntaria del embarazo, el presidente de la nación salió a decir: bueno, ahora tenemos un poquito más de libertad. Bueno, no sé exactamente cuál es el punto de donde nació esa palabra. ¿Quieres tener verdadera libertad? Nuestra Biblia dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Las palabras altisonantes salen de un corazón que no está en sintonía con el corazón de Dios. Tú que te dices casa de Israel, casa de Jacob, se ha cortado el espíritu de Jehová como para que trates de oscurecerlo con tu consejo, con tus palabras, por más altisonante que sea. Habida cuenta que no se honra al Dios de la vida y no se honra tampoco la vida que Dios pretende preservarla a como sea, en cualquier tiempo, en cualquier manera, en cualquier lugar. No se acortó el Espíritu de Dios. Una simple derrota política o una simple derrota espiritual no hace que sea nulo el consejo de Dios y el trabajo de su Santo Espíritu. Y vuelve Dios a marcar con sentido de urgencia la pertenencia que cada hijo de Dios debe cultivar cada día, cada nuevo vivir. En este nuevo año, si querés ver cosas diferentes, bueno, aférrate a Dios, aférrate a su palabra, porque vuelve a recordarte y advertirte: ¿no hacen mis palabras bien al que camina rectamente? Al menos que Dios vea la intención de andar en el centro de su voluntad. Dios no va a escribir otro libro profético. Ya está la palabra escrita y ya está su Espíritu Santo trabajando constantemente para marcar qué pertenece a Dios y qué no pertenece a Dios. Sería terrible que Dios utilice las mismas palabras que se expresan allí en el versículo 8. El que ayer era mi pueblo se ha levantado como enemigo. Nosotros tenemos dichos populares como: del amor al odio hay un solo paso. Pero si le vamos a dar una interpretación espiritual, por supuesto, es tu decisión de cultivar cada día una mayor relación con Dios. Es responsabilidad de cada uno. No hagas que Dios también te ponga dentro de estas palabras. Vos que ayer te decías que eras mi pueblo, hoy veo que lo que haces, que lo que practica, no está de acuerdo con lo que ya sabes de oír, de guardar palabra de Dios. Porque mal que mal, Dios ha puesto la capacidad de entender. Y cada quien que hace un momento, al menos escucha algún mensaje o lee la Biblia, sabe qué es lo que honra, sabe lo que glorifica a Dios. Y muchas veces Dios está marcando también esta realidad. Ve que la forma de ser ejerce influencia no de la positiva, no de la que nos arrastra a su presencia para enseñarnos algo nuevo, porque Dios sigue revelando. A veces cantamos esa hermosa canción que dice: aún más, Dios quiere obrar aún más. Dios quiere dar grandes bendiciones. Dios quiere seguir trayendo
sus revelaciones. Dios quiere seguir haciendo uso de su misericordia para marcarnos, si fuera necesario, cuál es el siguiente paso que hay que dar en la trayectoria de vida que cada uno está sobrellevando. En este caso, la forma perniciosa de vida. Dice así, versículo 9, a las mujeres de mi pueblo echasteis fuera de su casa, que eran su delicia, que eran su motivo de alabanza, de gratitud, de honra a Dios. A su niño quitasteis mi perpetua alabanza. Bueno, es un problema heredado en la sociedad lejos de Dios. No hace mucho escuché a la vuelta de casa a un rematador que se acercaba y justo Dios hizo coincidir el tiempo para que yo escuchara las siguientes palabras. Está un hombre que descendió de su auto golpeando las manos porque ni siquiera tenían timbre. Sale quien habitaba allí y le dice, disculpe, soy el rematador y quiero decirle que le doy 3 meses para que se busque otra casa porque esta casa entra a remate. Es lo que escuché. Bueno, en los tiempos de esta corrupción moral en la dirigencia política y religiosa de Israel, dice así, los ricos se apropiaban de las casas de aquellos a quienes les habían dado un préstamo usurero, a sabiendas que no podían pagarlo, porque hay un plazo de tiempo para cancelar ese préstamo y antiguamente cuando la familia no tenía cómo levantar ese embargo sobre la casa, bueno, el acreedor, sin misericordia, se llevaba a los hijos como sirvientes o como esclavos. Era la costumbre en la época, en esta sociedad, del pequeño reino de Israel histórico. Ustedes le quitan la alegría de la vida de aquellas mujeres. También hoy, ¿no? La mujer que tiene la cabeza bien puesta siempre sueña, así como proyecto de vida, tener su familia, tener sus hijos y tener su casa, tener su propiedad. Habrá otras cuestiones también a dilucidar sobre lo que desean las mujeres, pero es general, es común. Quieren tener lo suyo propio y quieren tener un motivo de alabanza a Dios, un motivo de gratitud, el portarse bien. La alegría de la mujer cuando puede dar a luz. Se olvida de los dolores del embarazo, de los dolores de alumbramiento, por ese nuevo ser que ha llegado. Y si la misericordia de Dios hace que el bebé haya nacido sano, mucho mejor todavía. Aunque si nació con algunos problemitas de salud, bueno, por eso es la madre que está allí antes que cualquiera. Es la madre. Para las verdaderas madres no hay hijo enfermo ni hijo deficiente, es su hijo. Y va a luchar, va a proteger si fuera necesario con su propia vida por el bienestar de su prole. Es una alegría ver cómo una mujer se desenvuelve con mucha sabiduría, con mucho criterio para guardar lo que pudo adquirir con satisfacción, porque cumplen sus deseos. Y genera en los niños ese buen crecimiento. La Biblia dice que en la boca de los niños y de los que maman, Dios perfecciona la alabanza. Y acá está diciendo eso. Ustedes les sacan el cantar, la alabanza de los niños. A sus niños quitaste mi perpetua alabanza. Parece una radiografía de este tiempo. Tantos pequeños que miran sin comprender qué es lo que hacen sus padres, con la modalidad de ese mentado tema de identidad de género. Ellos no tienen ningún problema. Estoy hablando de esos padres que rompen parejas, toman nuevas parejas sin importar el sexo y no se dan cuenta que están cometiendo este terrible pecado delante de los ojos de Dios, quitando la perpetua alabanza que siempre hay en cada niño. Solamente nos queda
de los niños cuando se ríen en los sueños. Cualquier hogar dice, mira, parece que lo está visitando un angelito, sonríe, tiene paz, se ve el candor, se ve la inocencia. Pero la sociedad corrupta trabaja para que ni siquiera los niños tengan esa perpetua alabanza de su forma de ser. Pero sin embargo, Dios está diciendo, bueno, voy al quid de la cuestión, voy al meollo de la cuestión. Cuando está hablando de una realidad que muchos menosprecian o no lo tienen muy en cuenta. Versículo 10 y 11. Levantaos y andad, porque no es este el lugar de reposo, pues está contaminado, corrompido grandemente. Si alguno andando en espíritu de falsedad, mintiere diciendo yo te profetizaré de vino y de sidra, este tal será el profeta del pueblo. No es que Dios lo haya levantado, pero Dios, que siempre habla con la verdad, está diciendo la existencia de estos que él llama profetas del vino y de la sidra. Aun para entenderlo en estos días, en estas horas, cuando pasamos por Nochebuena, Navidad, la cena de fin de año, lo que quedó de fin de año para el día siguiente, ¿qué se ha consumido? Y comida en abundancia, pero también bebidas, y no necesariamente bebidas sin alcohol. Es tradicional para este tiempo la sidra, el champán, un poco de vino, no viene mal frente a tanta comida. A veces recuerdo a mi papá, que a Dios gracias ya está en su divina presencia, ¿no? Cuando pasaban estas fiestas, dice, bueno, voy a comer opíparamente. Siempre hacía mención, hay abundancia, hay que disfrutar. No siempre se llega a fin de año. Bueno, por supuesto, Dios sabrá el tiempo de vida de cada uno. Pero él tenía esa frase, iba a comer hasta quedar pipón. ¿Y qué? Hay algunos que trabajan ministrando la palabra. No se da cuenta, pero en medio de ese festín, se le ocurre un pensamiento para el nuevo tiempo. Y no te sorprenda cuando escuchás que alguno declara un tiempo de prosperidad, un tiempo de multiplicación. Todos los años dice lo mismo. Y todos los años empiezan y terminan ellos con las mismas personas. Y a veces con los mismos fracasos. Dios nos libre de estos profetas de vino y de sidra. Me acuerdo de un grupo que se fue de la iglesia porque alguien les calentó la cabeza y no fueron capaces de consultar quién era tal persona. Pasó el tiempo, unos 3 meses, cuando alguien se me acerca denunciando que fulano de tal el que nos sacó de acá. Dice, lo teníamos que ir a buscar para que nos predique la palabra y las veces que lo encontramos borracho, ni podía sostenerse en pie. Le teníamos que hacer un café cargado, bañarlo, prepararlo, llevarlo, que nos predique. Pero ni aún así se dieron cuenta que no tiene nada de Dios. ¿Por qué se fueron del lugar donde Dios les señaló? Y sí, no fue un error, ¿no, pastor? ¿Cierto, no? Pero tengo una buena noticia, me dice el que hablaba conmigo. Ya nos hicimos una congregación aparte, lo echamos. Porque claramente estaba en evidencia que no era como él decía profeta de Dios. Bueno, acá está, profeta de vino y de sidra. Y digo, ¿por qué no volvieron? Y no por la vergüenza de que fuimos engañados y la vergüenza, ¿qué van a decir los hermanos? Y la vergüenza de haberles faltado el respeto. Y entonces yo quise sondear un poquito más. ¿Y quién es el pastor? Y alguno me dice, el que estaba hablando conmigo, yo soy el pastor. ¿Cómo? Le digo, ¿vos sos el pastor? ¿Pero sabés lo que es eso? Sí, 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 yo soy el pastor. Ah, bueno, si vos sos pastor, yo no soy pastor. ¿Por qué dice eso, hermano? Porque no tenés ni idea de lo que es pastorear. Y se quiso a ponerse en espiritual. Me dice, bueno, no importa lo que piense, yo lo amo.
Sí, yo también te amo, no se trata de eso. Se trata de saber exactamente qué cosa es el pastorado, porque vos no lo sabés. Además me traía una invitación sobre una campaña, supuesta campaña evangelística que querían realizar, y el folleto que me entrega decía sencillamente así: el Espíritu Santo en persona ministrará a los necesitados. Yo le digo, mira lo que escribiste, mira lo que estás repartiendo, explícame, ¿qué canal va a utilizar Dios para que la gente le conozca? No, nosotros practicamos que el Espíritu nos habla así, perfecto, perfecto, pero ¿qué canal va a utilizar Dios? Y me dice, no, usted no entiende mucho, y es evidente, a lo que vos pensás, yo no lo tengo en la cabeza. Por eso te dije, si vos sos pastor, yo no soy pastor. Y le digo, ¿me das permiso para hacer con esto, este folleto que vos hiciste, lo que hay que hacer? Haga lo que quiera, me dice. Se lo rompí delante de su presencia, en mi pedazo. Esto va a la basura. Está mal redactado. Porque salió de una mente que cree saber algo y no sabe nada. Me da un beso y me dice yo, no voy a responder a eso, me voy. Me alegra, le digo, y se fue. Se fue fastidiado. Controló sus emociones porque yo creo que Dios le ayudó a controlar sus emociones. Porque yo ya me veía que me comía un golpe con su mano, una trompada en la cara. Se la bancó y se fue. ¿Cuánto pasó? No pasó ni 2 semanas. Cuando me llama desesperado a casa y me dice, ¿puedo hablar con usted? No hay ningún problema. Y había programado para ese fin de semana estar en la casa del Señor temprano para orar. Temprano a las 7 de la mañana. Una ocasión especial. Lo llamo para esa fecha a las 7 de la mañana. Pero me dice, es muy temprano. Además, ¿a qué hora va a salir de su casa usted? Porque sabe que vivo en Castelar y estoy ministrando la palabra del Señor en Banfield. Le digo, ese no es tu problema. ¿Puedes venir o no? Sí, yo voy. Si usted puede, yo voy. Apareció ese día. ¿Y qué dice? Perdóneme, pastor, me equivoqué. Tenía razón. Pero no entiendo de qué. No sé dónde te equivocaste. Va. Digamos que entiendo que en muchas cosas te equivocaste. Pero puntualmente, ¿en cuál? Está diciendo que te equivocaste. Lo que usted me dijo. Que yo no sé lo que es ser un pastor. Usted me habló muy duro para mí en ese día. Me fui mal y poco faltó que le dieron golpes. Sí, me di cuenta, le digo. Pero de alguna manera Dios protege a sus amados y te evitó a vos un problema mayor. Porque si me hubiera dado el golpe, no sé qué habría pasado. A lo mejor lo recibí, a lo mejor no, porque Dios hace milagros también de protección para sus amados. Sería largo contarte de las que Dios me libró, de gente que sin entender nada pretendía dar su razón a los golpes, con violencia. Eso es la sociedad lejos de Dios. Los violentos piensan que con violencia se imponen criterios. De hecho, la parte nefasta de este proyecto que se aprobó en diputados y en Senado es de los violentos. Piensan solucionar sus macanas con muerte, con odio, con rencor. ¿No ven que muchos adolescentes debutan siendo padres de hijos muertos y lo peor, ellos mismos lo asesinaron? ¿Y cómo va el tema? Ese ser que matan, por supuesto que entra a la gloria del cielo. Y qué terrible, quien ellos mataron están esperando allí en el seno de Dios, que aquel que lo mató pueda escaparle a la corrupción y al pecado y lo espera en el cielo. Es la parte terrible. Y no voy a hablar qué se hace con los cuerpitos de esos abortos, porque sería muy terrible, muy angustioso. Pero investiga un poco. Hoy tenemos vía online toda clase de documentación de este tema. Y mira lo que se hace con
lo que ellos dicen, el desecho de esos embarazos que se han interrumpido. Dios siempre nos libra y guarda de no caer en la forma de vida lejos de Dios. Y por lo tanto, como acá está marcando, en la corrupción moral, corrupción carnal y sobre todo la corrupción espiritual. Te termino de contar la experiencia de este joven que está ahí llorando y con muchas lágrimas en sus ojos. ¿Me perdona, pastor, por lo que hice? ¿Me perdona, pastor, por lo que pretendí hacer? Digo, sí, tomarlo por hecho, no sé, ¿por qué no te voy a perdonar? Pero ¿qué pasó con este cambio en poco tiempo? No puedo dormir a la noche. En sueños parece que Dios me reta, me amonesta diciéndome exactamente lo que tengo que hacer. Y me dijo, hasta que no vayas y arregles tu situación con mi hijo Ramón, no vas a tener paz. Pero, ¿qué pasó? ¿Tuviste 1 o 2 sueños? Todas las noches. Habían pasado 2 semanas. ¿Puedes creer lo que te digo? Bueno, lo creo porque me lo contó. Digo, vamos a orar. Yo no tengo nada contra vos, ni contra todo ese grupo de hermanos que arrastró el fulano ese y les hizo creer que eran profetas. Y oramos. Y él se deshacía en lágrimas. Pedía al Señor misericordia por restauración, misericordia para, como dice acá los últimos versículos del texto que escogimos, realmente lo restaure, lo limpie. Y en esa restauración establezca otra vez sus pies en su santo y bendito camino. No sé cuánto habremos orado. Lo dejamos de orar y me dice, Dios sacó una carga tremenda. Gloria a Dios. Es lo que hace Dios. Claro que sí. Dios se vale del corazón contrito y humillado. De aquel que no impone condiciones en su divina presencia, sino que está allí con la humildad. Sé propicio a mi pecador, como la oración de aquel publicano en la sinagoga, junto con alguien que ni siquiera alzaba su vista por temor a Dios y pedía, sé propicio a mi pecador. Pero mira la oración del publicano. Dios, te doy gracias por lo que soy, por lo que tengo. Puedo dar mi diezmo, puedo tener limosna, puedo ayudar a la gente. Y la boca de Jesús dice, el publicano se fue a su casa así como vino al templo, supuestamente a orar. No era una oración, porque ni siquiera subió al techo. Pero sí dice que el pecador salió de allí justificado, salió renovado. Terminó con lo de la experiencia que te compartí. Dejamos de orar, me dice, me siento libre. Alguien sacó un peso, bueno, Dios lo sacó. Quiero prepararme para trabajar predicando la palabra. Y yo lo miro y le digo, bueno, qué buena noticia. Te aconsejo que estudies la palabra del Señor. Te aconsejo que inviertas tu tiempo preparándote en la presencia del Señor. Y si quieres, te marco direcciones de seminarios bíblicos para estudiar la palabra. Y le dije esta frase que terminó de restaurarlo. Si vos querés ser pastor, yo también quiero ser pastor. Porque cada día hay un desafío. No son profesionales los pastores. Son gente con un corazón hacia Dios y hacia su obra. En el mismo momento que te crees profesional, y bueno, lo sabrán, profesional, pero de carreras que sirven a la sociedad. Pero profesional en lo espiritual no hay nadie. Sí hay gente con un corazón humillado en la presencia del Señor, receptivo de la palabra que Dios revela y pone en ese corazón, porque el mensaje de Dios sale del corazón de Dios al corazón de aquel que entra a la presencia de Dios para buscar palabra suya y compartir. No es nuestra la palabra. La palabra de Dios tiene este sello de identidad. Es como fuego y es
también como martillo. El fuego consume, dice así, todo lo que puede consumir. Pero el martillo rompe la piedra. Y esa es la palabra de Dios. El Nuevo Testamento en Hebreos nos dice que es como una espada de doble filo que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cada vez que predicamos, Dios desarma las vidas que hay que desarmar para volver a armarlas. No podemos esconder intenciones que no son de Dios en la palabra de Dios, si la buscamos. Y si las hay, la palabra de Dios lo pone en evidencia. Y al punto tal que uno puede entender que a pesar de la situación que se vive aquí en la sociedad, que pretende ser, en nuestro caso, bien occidental y cristiana, vaya, hay hechos que niegan el hecho de ser cristiano. Occidental puede ser. Por eso la sociedad opuesta a la oriental dice, la sociedad occidental es una sociedad llena de errores. No ven sus propios errores, porque lejos de Dios, tal cual resalta las grandes extensiones de grupos humanos, la cultura oriental, la cultura occidental y la cultura del desierto, ¿no? Para más datos, repasa el Salmo 75. Dice, de todas esta cultura, el ser humano no es ni justificado ni exaltado, porque la justificación y la exaltación vienen de Dios. Dios levanta, pero también abate. Dios está allí redimiéndote o maldiciéndote. Pero mira el trabajo de Dios. En medio de esta sociedad que Dios tuvo que hacerla desaparecer, porque está hablando a los samaritanos, y Samaria como cultura desapareció con la invasión de los asirios, mucho tiempo antes del nacimiento de Cristo, aproximadamente en el 722 antes de Cristo. Las huestes de Asiria invadieron Samaria y mezclaron a los habitantes de Samaria en una acción que se llevaba a cabo en esa época de las potencias conquistadoras, mezclaban los pueblos para que nadie tenga un arraigo en su tierra natal. La mezcla de razas a ellos les servía, porque seguían subyugando a la nación o al reino conquistado, arrebatándole los hijos para la guerra, formándolos como soldados para la guerra o como esclavos. Pero mira, aquí el texto resalta una ciudad antigua, pero resalta la obra de Dios. Y está diciendo, tengan cuidado con aquellos que trabajan como profetas, pero no son profetas. Si quieren ser profetas, yo, dice Dios, les voy a ubicar y rotular adecuadamente. Son profetas de vino y de sidra. Y si yo veo un corazón que no está dispuesto a humillarse en mi presencia, bueno, este va a ser el profeta que se merecen. Pero más allá de esa advertencia de Dios, la Escritura nos está hablando en los últimos 2 versículos. De cierto te juntaré todo, oh Jacob, recogeré ciertamente el resto de Israel, lo reuniré como ovejas, y escuche, de Borra. Borra es una ciudad. Ahora inmediatamente les digo, pero terminamos de leer el texto. Como rebaño en medio de su aprisco, harán estruendo por la multitud de hombres. Subirá el que abre caminos delante de ellos. Abrirán camino y pasarán la puerta y saldrán por ella. Y su rey pasará delante de ellos. A la cabeza de ellos, el rey de reyes, el señor de señores, Jehová. Borra pertenece a una civilización cuyo origen datan de un tal Esaú, el hermano de Jacob, el gemelo de Jacob, aquel que nació según la descripción de la historia bíblica, dice con su mano pegada al calcañar de su hermano.
¿Sí? Repasa la historia. El primogénito, de allí, el hijo de Abraham, Jacob y Esaú. La historia bíblica se centra en la descendencia de Jacob y Esaú. De Esaú descienden los idumeos. Más tarde en la historia, los idumeos se levantó con una cultura guerrera y también altiva, porque fundaron no solamente esta ciudad de Borra, hay tantas ciudades que ellos erigieron en la montaña, en la roca. La más conocida de ellas, Petra, una ciudad que se jactaba de no ser nunca conquistada por ninguna fuerza hostil y enemiga, porque estaban en una fortaleza que ellos decían inviolable, inexpugnable. Estaban allí con la altivez de que cerraban la puerta de acceso a la ciudad y nadie, por ningún medio, podía entrar. Bueno, así eran todas las ciudades de esta descendencia. Y Borra, precisamente, como Petra, está marcando la altivez humana, jactándose de su creación. Tantos casos de construcción humana que la historia nos ha legado, el más conocido de todos, ¿no? El famoso transatlántico que tenía esta sentencia escrita precisamente para que todos la leyeran. Estoy hablando del Titanic. Es tan seguro que ni Dios puede hundirlo. Tan seguro era que en el primer viaje que realizó desde su puerto natal en Inglaterra a Nueva York, en el primer viaje hubo un accidente terrible, la mayoría murió fruto de un accidente porque al pedido de socorro nadie acudió, pues era insólito, parecía una cargada, el, el transatlántico, el barco que jamás se iba a hundir y que ni Dios podía destruirlo en problemas, que está a punto de naufragar, nadie creyó el mensaje. Y a la sazón, el que creyó estaba muy lejos y navegando a toda velocidad que daba en sus máquinas, no llegaba a tiempo. Pero finalmente emprendió la búsqueda del siniestrado transatlántico y llegó, aunque ahora más tarde del hecho sucedido, pudo rescatar a los muchos que se conocen hoy como sobrevivientes del Titanic. La arrogancia, la altivez. Hacer obras pretendiendo superar a Dios y hasta desafiando a Dios. Ni Dios lo puede hacer mejor. Dios nos libre de caer en semejante problema. Pero dice Dios, a pesar de la corrupción que ve en este mundo y lo que vio en esos primeros destinatarios de estas palabras, de cierto te juntaré todo, Jacob. Dios sabía lo que se le venía a Samaria. Dios sabía lo que se le venía a Israel. Como hoy Dios sabe lo que se viene al mundo. Hay expectativas renovadas para este 2021 que comenzamos. Estamos en estos primeros días. Pero muchas de esas expectativas también del miedo. No vaya a ser que la nueva mutación o el nuevo brote de lo que conocemos como COVID-19 sea peor que el anterior. Y no vaya a ser que pasemos un año peor del que terminamos. Que no vaya a ser, por supuesto, por eso mi deseo también. Pero son variables que no manejamos. Son variables que se le escapa al control de toda la medicina mundial, la famosa OMS o la ONU, la Organización de Naciones Unidas, y tantos organismos que se han creado por medio de tratados, cuando proféticamente sabemos como hijos de Dios que se van a aliar, van a hacer muchos pactos entre sí, pero como no se puede unir ni el barro, ni el barro cocido, ni el hierro, como la visión de Daniel de los tiempos proféticos, dice así, tampoco estos pactos o tratados van a ser de mucha ayuda.
cómo se violan los pactos internacionales. Cada uno respeta la parte que le conviene y la que no, parece que se escribió con la mano y se borra con el codo. Por supuesto que hay demasiadas variables. Hay atenuantes, pero también hay agravantes. Pero felizmente Dios todavía sigue en su trono. Felizmente Dios tiene el control de todo. Y está diciendo, como en este caso, otra vez, yo mismo, de cierto, voy a juntar a mis hijos. El mote que dice acá, Jacob, pero también está mencionando a Israel. Los voy a recoger, los voy a unir como ovejas de borra. Borra no solamente el pecado del orgullo, sino el amontonamiento. No se agrada a Dios cuando vivimos amontonados, sin saber qué hacer, desperdiciando tiempo, salud y dinero. Dios no es Dios de palabras solamente. Dios es Dios de palabra y acción. Y Dios quiere ver eso en cada uno de sus amados. Y si has sido arrastrado a estar ahí en un amontonamiento improductivo, Dios está diciendo, yo voy a entrar a la misma ciudad de Borra, al mismo centro que no me honra y me glorifica, y voy a rescatar a aquellos que verdaderamente anhelan serme útiles. Y van a ser tantos que no los van a poder contar, pero yo los conozco. Y subiré y abriré otra vez camino. Y voy a abrir puertas, puertas que deben abrirse para que salgan por ella. Y escuchen, yo mismo estaré a la cabeza, guiándole. ¿Te suena diferente este nuevo periodo? Pero hazlo con Jesús. Hazlo con la bendición de Dios. Hazlo en la convicción que es Dios el que te está guiando. Pero búscalo. Entiende las directivas del Señor. Como reflexión de fin de año, hablé sobre el único refugio seguro para el que cree. Y es Él, es Dios mismo, el refugio eterno, el que está diciendo, en mí tienes paz. Y como aquí está mencionando, no busques tu propia seguridad, ni busques tampoco un lugar de reposo fuera de mi presencia. Yo soy tu refugio, por lo tanto, tu reposo. Yo soy aquel que sabe qué buenos pensamientos tengo para cada uno de ustedes. Y mis pensamientos siempre son para guiarles al fin o a la meta, al propósito, a lo que te marcaste como compromiso de vida a largo, mediano y corto tiempo. Yo te ayudo a llegar si estás dentro del marco de mi santa, bendita y buena voluntad. A muy pocas personas les decía que en este nuevo tiempo Dios, en el marco de su buena voluntad, te haga llegar a las metas que te propusiste. Porque con la gente que trabajo, sé quién necesita ese tipo de palabras y quién las precisa. Porque cada cabecita es un mundo. Felizmente, Dios llega a ese mundo. Y si no eres consciente de lo importante que sos para Dios, y estás en un lugar donde sos un número más, tengo palabra de Dios para decirte, Dios mismo te va a buscar, porque está diciendo, reuniré como ovejas de borra, y voy a hacer que las puertas se abran, y voy a marcar el nuevo camino que debes transitar, y yo voy a ser tu cabeza, aparte de tu propia cabeza. Mira, Dios dice, mi cabeza es tu cabeza si me das el lugar. David, conociendo esta realidad, llega a exclamar en el capítulo 18 del libro de los Salmos, con mi Dios saltaré los muros, ejércitos derribaré, con mi Dios tengo la victoria. ¿Me vas siguiendo? Y voy a descubrir que Dios hace que el pueblo se sujete delante de mí.
¿Me va siguiendo? Voy a descubrir que Dios es todo y es el todo en la razón de la vida que tengo. Por supuesto, David, como cualquiera de nosotros, tuvo sus pecados, sus fracasos, pero supo arrepentirse. Y es él con una oración modelo de arrepentimiento. Salmo 51. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva tu espíritu recto en mí. Entonces renuevo mi alabanza. Entonces descubro que también amas la verdad en lo íntimo y me ayudas hasta en la intimidad a ser verdadero para honrarte. Qué gloria que Dios es la cabeza de su amada iglesia. Qué gloria que Dios está y quiere estar con todos aquellos que con sinceridad le buscan. Qué gloria descubrir que Dios tiene una nueva porción de vida plena. Y cuando digo vida plena, vida de honra que le glorifica, vida que sabe a ciencia cierta qué es lo de Dios y qué es lo natural, qué es el pensamiento de Dios y qué es el pensamiento humano. Vida que en todo momento está preparada para enfrentar aún lo peor, pero tiene esta certeza, tiene esta seguridad. De todo, Dios me saldrá para bien, como acá. No hay lugar para la vida en conflicto, porque Dios dice, charlemos, trabajemos juntos, y el conflicto termina. Dale lugar a Dios. Él es el Dios de la victoria. Él es el Dios de los milagros. Él es el Dios que hace nuevas todas las cosas. Me gustaría seguir hablando muchísimo más, pero creo que como mensaje, primer mensaje de este nuevo tiempo llamado 2021, creo que ya está marcado claramente. Y si no, vuelve a tu Biblia, repasa, el Espíritu de Dios te va a guiar, porque verá un corazón deseoso de aprender, deseoso de entender, deseoso de vivir en la buena voluntad de Dios. No voy a hablar más, creo que es suficiente por hoy, pero no quiere decir que termino de grabar los mensajes. Mientras haya oportunidad, seguiremos ministrando la palabra de Dios por este medio. Pero como hacemos siempre, vamos a orar. Vamos a orar para que la bendición de Dios renueve todo nuestro ser. Y yo no sé cómo has terminado el año anterior. Si lo has terminado en victoria, entonces estás preparado para que las victorias de este nuevo año sean mucho más que las anteriores. Dios renueva sus expectativas en cada uno de sus amados. Por eso está diciendo así, no importa dónde estás, si me das lugar, yo te busco, yo te saco, yo te restauro y yo voy delante tuyo. No dejes que nadie cambie la realidad que Dios quiere hacerte vivir. Cuidado con los profetas del vino y de la sidra. Entra tú personalmente a la presencia de Dios y comprueba las palabras que oyes, de la boca que oigas. Historia bíblica, con esto termino. Hechos. Cuando Pablo hizo sus viajes misioneros, iba por muchas ciudades. Pero hubo una ciudad donde dice, y esto eran nobles, porque escudriñaban las escrituras para ver si lo que habían oído era así, tal cual la palabra de Dios lo enseña. Ese es nuestro deseo y nuestro anhelo y nuestra obediencia. Examinarlo todo y retenerlo bueno. Oramos.
Poné tu vida, poné tus necesidades, poné tus anhelos, poné tus planes. Espero que entiendas lo que digo. Ni me interesa cómo vives, pero sí me interesa si tienes ánimo de buscar las bendiciones de Dios para hacer la realidad y tener de esas bendiciones también para compartir. ¿Oramos? Amado Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Padre, por tus iniciativas. En esas iniciativas siempre tú vas adelante. Y estás diciendo, yo soy el que abre las puertas que se debe abrir para que escapes de ese lugar que no es lugar de reposo, que no es lugar de satisfacción personal, lugar que no te incita a crecer, sino que te aplasta, vulnera tus derechos. Dios te hizo libre, Dios te dio la capacidad de vivir en esa libertad y compartir esa libertad. Misericordia, oh buen Padre Celestial, líbranos de fabricarnos un refugio que creemos que sea seguro, de tener un lugar supuestamente de descanso o reposo cuando ni siquiera encontramos eso. Tú tienes los lugares especiales. Tú eres el refugio. Tú eres el reposo. Y nos dice que tus amados en quietud y en reposo con la paz de Dios pueden emprender los hechos que Dios espera que se emprendan. Misericordia para entenderlo. Misericordia para descubrir que tu palabra eterna todavía sigue enseñándonos, dándonos a cada uno el conocimiento necesario para saber a ciencia cierta cómo estamos delante de tus ojos. Tus ojos escudriñan, tus párpados examinan, dice el Salmo 11, para ver si hay algún entendido que busque a Dios. Padre, mira a cada uno de mis hermanos que están participando de esta oración. Tal vez amigos también que se han enganchado circunstancialmente a la prédica del video. Misericordia, o los que oyen el mensaje por la transmisión radial en la radio donde estamos también. Llegue la luz de tu divina palabra. Llegue el poder de tu Espíritu Santo. Llegue tu gloria para transformarlo todo. Señor, clamo en el nombre de Jesucristo, que se caigan los velos y los mantos mágicos que nos enceguecen y no nos dejan ver la realidad que tú estás mirando de nuestras vidas. Rompe todo lazo espiritual invisible del maligno, como toda cadena de impiedad, toda cadena de pornografía, de esclavitud para vivir en un sistema tan alejado. Señor, tú nos has rescatado ya y nos rescatarás las veces que sea necesario. Clamo ahora, Señor, que marques como señal un fuego, el fuego de tu Espíritu Santo que comienza a consumir todo lo que ponemos en tu presencia. Solo tú eres el que se llega a nuestro mundo. Solo tú, como hemos hablado en el mensaje, el que abre las puertas necesarias para salir de ese modo de vida que para muchos es el supuesto confort, la supuesta tranquilidad, la supuesta satisfacción. Y en muchos casos solo es una simple satisfacción carnal, pero lejos de ti, lejos de las delicias espirituales, del gozo de tu Espíritu Santo, de la plenitud de vida que solamente se encuentra delante de tu presencia. Señor, gracias por este momento espiritual. Sigue trabajando en cada uno. Sigue, Señor, con tu palabra ministrándole en todo tiempo, aún en sueños y por medio de las circunstancias que de aquí en más cada uno comienza a vivir. Habida cuenta que tú comenzaste a tratar de una forma especial para que realmente sea un nuevo tiempo.
Padre Santo, confirma lo que has hecho. Clamo en el nombre que es sobre todo nombre, invocando el nombre de Jesucristo y la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios siga añadiendo de sus ricas y preciosas bendiciones. Nos vemos a la brevedad, Dios mediante.